Profe Mauricio, que por aquí tiene levantada la mano, o maestra Maribel. Muchas gracias, maestra Goretti, y pues adelante, ya dejo de proyectar. Listo. Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes, compañeras y compañeros. Espero no tener problemas con mi video, con mi cámara o con mi audio, porque está algo lento mi internet. Pero espero nos permita avanzar y concluir en buen término la sesión. Bueno, pues dando este seguimiento a lo que ya habíamos comentado la sesión pasada, que es necesario iniciar primero con un proceso de concientización, con un proceso de reflexión sobre el transitar a un lenguaje científico, pero además de un lenguaje científico, precisamente poder unificar estos lenguajes a través de ciertas normas que nos permiten pues referenciar y sobre todo reconocer la cientificidad de trabajos ajenos que yo creo que como profesionales, en este caso de la educación o de cualquier área en la cual nos estemos desempeñando, nos enriquece. Entonces, siempre el reconocimiento, la meritocracia, pues hay que tomarlo, ahora sí que es la premisa con la que vamos a partir de todas estos trabajos que el día de hoy vamos a abordar, que son lo de las normas APA séptima edición, y que vamos a dar un seguimiento ya a lo que habíamos platicado la sesión pasada en cuanto a cómo debe de ser la estructura. En esta ocasión, pues vamos a abordar dos aspectos, el cual viene siendo el cómo citar y cómo hacer la referencia, que son dos cosas diferentes. No es lo mismo citar que referencia. Entonces, sí es importante primero manejar la diferenciación de ambos y ver qué es lo qué particularidades tiene en cada uno de los aspectos. La sesión pasada sí les había solicitado que ojalá que tuvieran su ordenador, su computadora ahí a la mano para poder trabajar algunas cuestiones más prácticas. Yo sé que muchos de ustedes ya están muy familiarizados con estas herramientas que nos ofrecen, en este caso el software como lo es el Word, que es pues ahora sí que la principal fuente que utilizamos para la redacción de cualquier trabajo. Entonces, es a la cual nos vamos a estar enfocando. Hay quienes ya la dominan, la utilizan, pero pues a veces no basta con ello porque luego la propia herramienta nos hace el trabajo. Entonces, sí es importante identificar ciertas particularidades y no nada más el seleccionar, llenar campos y que nos den automático esta lista de referencias o de citas. Entonces, en ocasiones tiene detalles. Por ejemplo, el archivo, o más bien la herramienta Word que tengo, no maneja como tal el APA séptima edición. Entonces, eso me obliga a revisar a lo mejor en un momento dado las referencias y ver cuáles son los aspectos que tengo que agregar, que tengo que borrar o que tengo que configurar. Ahorita vamos a ver esa parte, si igual todos sus ordenadores tienen esta actualización del formato APA séptima edición. Pero bueno, esto ahorita lo vamos a ver. No sé si sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, primero, iniciando con las normas APA en sí, utilizan un método de citas, autor y fecha. Eso es el dato principal que nos arroja o que nos debemos de tomar en cuenta en este formato de normas APA. Otra es
Sí. Ah, ok. No, pero la voy a poner. Me voy a adelantar un poquito esto porque, bueno, ¿se acuerdan que la sesión pasada sí estaba cambiando mis diapositivas? ¿O no? No, No. Ah, bueno, voy a dejar esta así. Avancé un poquito porque las diapositivas anteriores que tenía era de cómo dar el formato a un archivo en Word, pero bueno, vamos a brincarnos esa parte y vamos a llegar hasta aquí. Igual les voy a pasar las diapositivas. Se las hice llegar al maestro Mauricio, no sé si las subió ya a la plataforma, entonces ahí podemos tener acceso a estas. Bueno, les decía, las normas APA utilizan el método de cita, autor y fecha. O sea, estos son los datos esenciales que debe de tener hablando de cita. De referencia, pues ahorita vamos a ver todo lo que más, todos los datos que implica una referencia a diferencia de una cita. Otra es que todas las fuentes que se citan en el texto siempre deben de aparecer, en este caso, en la lista de las referencias al final del documento. Sí es importante cuidar este detalle, no omitir una cita sin relacionarla con una referencia. Aquí vemos un ejemplo y una diferenciación de cita y de referencia bibliográfica. ¿Qué le llamamos cita? Pues al reconocer el autor con el año, puede ser, ahorita vamos a ver los dos tipos de citas que existen, que son las citas textuales y las citas parafraseadas. ¿Y qué implica una referencia bibliográfica? Pues implica datos más específicos. En este caso vemos que viene autor, viene año, y vienen otras precisiones del trabajo en el cual estamos tomando o estamos retomando para... se me hace que un micrófono encendido, no sé si... que estamos tomando precisamente para... o al documento o a la información en la cual nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son los dos tipos de cita? Esto es importante aclarar. Nada más vamos a enfocarnos a estas dos cosas, citas y referencias. En referencias vamos a ver esa diversidad de referencias como un video, un artículo de revista, un libro, etcétera. Pero ahorita vamos a enfocarnos primero a esta cuestión de las citas. Como sabemos, hay dos tipos de citas, las citas textuales y las citas parafraseadas. Se dice citas textuales precisamente cuando reproducimos exactamente las palabras del autor. Esto también hay una variación respecto al tamaño del texto que estemos retomando. ¿Sí? De acuerdo con el tamaño o la cantidad de palabras que estemos tomando exactamente de este autor, es el formato que le vamos a dar a nuestra cita. Ejemplo, si nuestra cita tiene más de 40 palabras, necesitamos presentarlo de manera de texto. Ahorita les voy a mencionar un ejemplo. Y pues si tiene hasta 40 palabras, pues simplemente se pone entre comillas. Aquí está, por ejemplo, las citas textuales. Vemos una cita textual de una cantidad de más de 40 palabras, que se debe de poner aparte. Aquí vemos que se hace aparte, sin sangrías, sin comillas, sin cursivas, que luego a veces hacemos esto, y debe de ser con el mismo tamaño de la letra del texto que estamos utilizando. Como pueden recordar, en la sesión pasada, pues vimos algunas fuentes que son aceptables dentro de las normas APA. Entonces, sí es importante que cuando hagamos una cita textual de más de 40 palabras, va a ir así. Pero ¿qué pasa si tengo esta cita de más de 40 palabras dividida en dos párrafos? A partir del segundo párrafo es precisamente cuando se le va a dar este espacio de sangría. ¿Sí? Voy a salirme de aquí y voy a explicar un poquito de cómo es la utilización de la herramienta a ver, déjenme salgo de aquí. Voy a dejar de compartir. Desde la herramienta de Word, ¿cómo vamos a utilizar ahí cómo vamos a insertar las citas? Y ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Sí me gustaría que ustedes hicieran estos pasos junto conmigo, que abrieran un documento en Word. Puede ser, si tienen ya el avance de lo que se está trabajando en los
en los nichos, pues yo creo que sería más enriquecedor esta parte. Entonces, ojalá pudieran abrir un documento, ¿sí? Y quisiera que vamos a identificar en la parte superior de nuestro documento estos iconos que nos permiten ciertas opciones o que nos ofrece ciertas funciones en nuestro documento. Si ya todos tienen un archivo abierto ahí en su ordenador, nada más ahí me lo corroboran, me lo confirman. Y vamos a ubicar esta parte donde dice referencias. No sé si todos ya estén ubicados hasta aquí en esta parte. Sí, sí estamos ubicados. Ok. En esta parte donde dice referencias, vemos estas funciones que realmente nos son de gran ayuda en la elaboración de un artículo, en este caso, como estamos hablando, un artículo académico o qué es lo que nos estamos enfocando. Viene en esta parte central, dice citas y bibliografía. Ahí nos vamos a ir donde dice estilo. Si ustedes le dan en el cursor aquí donde dice estilos, nos aparece una gran variedad de formatos, de normas que son utilizadas para citación. O sea, en este caso, pues vemos, por ejemplo, ahí el formato Chicago y vemos el MLA, por ejemplo, pero nos vamos a enfocar en este caso a lo que es el APA. No sé si alguien en su computadora tiene actualizado el APA séptima edición. Yo estoy por ahí más atrás y tengo hasta el quinta edición, pero no sé si alguien o qué tipo de actualización les aparece desde su archivo en Word. A mí me aparece la sexta. La sexta, ¿ok? Sexta. Como, no sé si a alguien no les aparece la séptima. Como les había comentado en la sesión pasada, en la sesión anterior, recuerdan que les dije que en muchas escuelas, instituciones, todavía se están basando en esta sexta edición, pero ya tenía que ver con ciertas particularidades o ciertas decisiones internas que se tomen en las instituciones y con base en eso, pues se hace esa adecuación. Sin embargo, desde el 2019, como les mencionaba, se hizo esta transición al formato APA sexta edición. Y como pudimos ver en ese comparativo, sí hay diferenciaciones de una y de otra. Entonces vamos a seleccionar ahí donde dice APA quinta edición. ¿Sí? Les pido que tomen, en este caso ya tenemos aquí seleccionada. ¿Qué vamos a hacer? Si yo tengo aquí, por ejemplo, ustedes pueden identificar en este párrafo que tengo aquí subrayado, no sé si alguien me pudiera decir, hablamos de que existen dos tipos de citas, las citas textuales y las citas parafraseadas. ¿Alguien me puede decir, aquí tengo mi primer cita, si se fijan aparece Cerletti y Cohen, 1996. Con esto que ustedes están viendo, ¿cómo puedo diferenciar si es una cita textual o si es una cita o una paráfrasis? ¿Qué es lo que marca la diferencia de una y otra? La textual dice exactamente lo que el autor, bueno, habla. Ajá. Y en este caso, esta que tengo subrayada sería que cita textual o una paráfrasis. Lo que aparece con azul. Paráfrasis. Una paráfrasis, ajá. ¿Qué es lo que diferencia de una cita textual y una paráfrasis? Pues las comillas que siempre son tan necesarias, lo que me permite diferenciar si lo que estoy leyendo es tomado de una cita textual o si la idea es parafraseada. Aquí, como se puede ver, pues esta primera idea es una paráfrasis. Esa paráfrasis, pues la puedo identificar que no tiene comillas, no tiene tampoco número de página, que ese es otro factor importante en una cita. ¿Cómo es que voy a insertar una cita? Después de que tengo
esta idea, o después de que tengo una idea, alguien ya tiene citado en esto de los nichos, bueno, en el documento que hicieron dentro de sus nichos, ya tienen citada alguna o tienen identificada los materiales que citaron o que van a citar. Alguien que ahí pudiera mencionar si tienen ya algunos documentos citados, o al menos identificar qué documentos les van a servir para construir el artículo. Adelante, maestros, maestras. Yo tengo citada la ley 115 del 94, que es la Ley de Educación en Colombia, el título 3, capítulo 1, artículo 46. Ok, muy bien. En esa parte, maestra, ahorita vamos a cuando hablemos de referencia, usted nos va a apoyar. ¿Cómo? Porque esto que acaba de mencionar la maestra es algo muy importante. Por ejemplo, en las referencias, en el formato APA, séptima edición, se dice que no hay una especificación en sí para dar leyes o normas, porque existe otro documento que me permite, o que es exclusivamente desde el área de derecho. Acuérdense que el APA séptima edición surge desde el área de psicología, que se enfoca en esto. Sin embargo, sí hay una propuesta en el formato APA, séptima edición, de cómo citar en este caso alguna ley, como lo acaba de mencionar ahorita la maestra. Vamos a corroborar si, como lo tiene citado la maestra, precisamente es como lo propone este formato APA, con una fusión de otro estilo que más adelante ahorita vamos a ver. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, vamos a poner aquí en su ordenador donde dice insertar cita. Quiero que le den clic ahí y vamos a agregar donde dice agregar nueva fuente. Cuando nosotros le damos clic en agregar nueva fuente, me va a aparecer una serie de tópicos a seleccionar, pero antes de eso me dice que cuál es el tipo de fuente bibliográfica la cual yo quiero citar. Y aquí, pues me da una amalgama, una variedad de opciones que van en dependencia del material que estoy utilizando. Si yo tengo, ejemplo, tengo aquí a la mano un libro que se llama Basta de Historias. Primero, pues me doy cuenta que es un libro, seleccionaría en este caso la parte donde dice libro. Ojalá que puedan tener en este momento algún material lo más cercano ahí posible a ustedes, y que estén haciendo al menos este ejercicio para quienes no están muy familiarizados con estas funciones, pues pueda hacerlo. En este caso yo tengo un libro. Mi libro se llama Basta de Historias. El autor es Andrés Oppenheimer. Aquí me dice, si se fijan, en esta parte de la herramienta, me aparece un ejemplo. Sí, me aparece Noriega, que es el apellido, y luego viene el nombre. Y en este mismo orden yo voy a colocar, en este caso, el autor del libro que voy a citar. Por ejemplo, aquí voy a iniciar. Su apellido es Oppenheimer, Andrés. Yo nada más tengo un autor en este libro. No sé si alguien tenga ahí un material que tenga a más de un autor. ¿Qué pasa cuando tengo más de un autor? Aquí mismo me dice en el ejemplo. Me dice que cuando yo tengo más de un autor, voy a utilizar un punto y coma y voy a seguir mencionando los autores. Recuerden que en el APA séptima edición podemos hacer mención hasta de 20 autores. Entonces, ahí los voy a seguir escribiendo según el número de autores que tenga, en este caso, el libro. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Si están haciéndolo a la par, o si voy muy rápido me dicen. Y aquí voy a agregar el título. No sé si alguien alzó la mano. Es que la verdad, no, como no veo no estoy viendo sus... Pero
Ah, sí. ¿Sí? Ajá, Sí, maestra Goretti. Una duda en cuanto a los autores. ajá. Entonces, se pueden citar hasta 20 autores y van a ir indicados el apellido y nombre. Apellido y Sí, nombre de cada autor. así es, maestra. Donde dice autor, vamos a seguir avanzando hasta, si tiene menos, pero el séptima edición nos permite hasta 20 autores, cosa que en el sexta edición no pasaba. Y va a ser efectivamente eso, en el orden que aparezcan en el libro, en ese orden que por lo regular están acomodados alfabéticamente. Pero en ese orden nosotros los vamos a estar colocando en este apartado. Y así, apellido, nombre, punto y coma, y luego el segundo autor, apellido, nombre. Ahorita vamos a ver algunas particularidades porque hay casos, por ejemplo, que un autor en el mismo año publica 2 obras. Entonces, ¿qué hacer en casos como esos? Pero ahorita más adelante vamos a ver cómo especificar con letras autor A, autor B, digo obra A, perdón, obra B, cuando estamos hablando del mismo autor. Pero ahorita más adelante vamos a abordar esto. Pero así es, podemos agregar hasta un máximo de 20 autores. Esta herramienta nos los va a acomodar al final en las referencias. Recuerden que aparece la palabra et al cuando estamos hablando ya de una mayor cantidad de autores. ¿Sí, maestra? Maestra, muchas gracias. Bien, vemos ahí, por ejemplo, en el libro. Adelante, adelante. Adelante, maestra. Cortico, profesora Goretti, cuando tenemos varios autores, ¿el orden alfabético importa? Hay que citarlos como aparecen en el orden que aparecen en la obra. Si en este caso yo tuviera, me aparece Andrés Oppenheimer como número 1 y luego me apareciera David Perkins número 2, o sea, así como en el orden que aparecen en la obra que estoy citando, es lo recomendable citarlo o agregarlo en ese orden los autores en estos campos. Les decía hace rato, por lo regular o lo más común es que encontremos autores ordenados de manera de orden alfabético, pero sí hay que hacerlo como en el orden que los mencione la obra. Ese orden es el que vamos a tomar como base. ¿Sí, maestra? Gracias, profesora Goretti. Bueno, vamos a avanzar. En este caso ya agregué el año de la obra, viene el año 2011, el país en donde está la obra, que esto ya en muchos no les va a aparecer en el APA séptima edición. En el séptima edición, en la parte de referencias, se omite lo que son las ciudades, o sea, simplemente basta con el título, el año, el autor y la editorial. Ya no es tan necesaria poner el lugar de la editorial, entonces eso también es un punto que hay que recalcarlo, que no lo vamos a encontrar en el APA séptima edición. O si nos vamos estamos utilizando, en este caso yo, que mi ordenador o este procesador tiene el quinta edición, yo tendría que revisarlo porque si yo voy a hacer un artículo apegado a una revista y esa revista me dice que debe de ser en el APA séptima edición, yo tengo que checar que en el séptima edición no debe de aparecer ciudad. Entonces ya eso sería cuestión de acomodarlo de manera manual. No sé si en el sexta edición me parece que sí aparece todavía ciudad. Nada más que ya en el séptima edición no es tan necesario este campo. ¿Sí? Y voy a agregar en mi editorial. Una vez que ya realicé el llenado de estos campos, simplemente lo que voy a hacer es darle aceptar y me va a arrojar en automático la cita. ¿Sí? Voy a eliminar aquí esta para no causar confusión. Y ahí vemos que ya aparece mi cita. Si esto que tengo arriba lo dijo Oppenheimer en el 2011, tal y como está aquí, y aparece esto que tengo aquí, aparece en la página 5,
tengo que agregarlo aquí. ¿Cómo voy a agregar el número de página? Ya les aparece a todos su cita, o sea, ya hicieron un ejemplo de cita y ya les aparece así el autor, coma, año. A mí sí. Ok, entonces, hay que tener claro eso. No hay problema con las citas, porque la cita solamente va a tener autor y año. Donde es más meticuloso, las normas APA es en cuanto a la lista de referencias, que ahí es donde vamos a profundizar un poquito más. ¿Cómo voy a agregar el año? Se fijan aquí, me da la opción, dice opciones de cita. Entonces, si yo selecciono aquí, me va a desplegar estas opciones. Primero, que si quiero editar mi cita, digamos que si tuve un error en el llenado y vi que este libro no es del 2011, es del 2012, pues puedo irme aquí, editar cita, seleccionar, editar fuente, seleccionar y corregir. Aquí en vez de 2011 era 2012, pues ya lo corrijo. Selecciono aceptar y me va a decir que esta fuente ya existe, porque ahorita es lo que vamos a ver. Dice, esta fuente ya existe en su lista general y en su documento actual. ¿Desea actualizar las dos listas con estos cambios? En este caso, si yo sí lo deseo, pues voy a poner que sí. Y en automático vemos que hace el cambio. Aquí, si le pongo en insertar cita, me aparece una lista de los autores que yo ya tengo citados en mi documento. Como pueden observar, aquí aparece el nuevo que acabo de integrar, que es Oppenheimer, Andrés, el libro y el año. Entonces, dijimos que si esto que tengo aquí en color amarillo viene en la página 5, lo voy a poner, le tengo que poner que está en la página 5. ¿Cómo le voy a hacer? Donde dice editar cita. Y ahí me viene en específico las páginas. Si viene en la página 5, pues nada más le voy a poner ahí el número 5 y le voy a dar a aceptar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo mi cita que comenzó en la página 5, pero tiene una continuidad en la página 6, esa misma cita, pues sí le tengo que poner de la 5 a la 6, siempre y cuando sea la misma cita, pero por X o Y se cortó de una hoja a otra y tengo que agregarlo así. Entonces me dice que esta cita textual aparece de mi página 5 a la página 6. ¿Sí? Me da otras opciones. Dice convertir cita en texto estático. Esta parte de aquí me aparece con estas funciones. Si yo no quiero que me aparezca así y simplemente quiero que aparezca como un texto normal, voy a seleccionar la parte donde dice convertir cita en texto estático. Lo selecciono y ya me aparece con una función pues normal, ya no me despliega la flechita de opciones como me lo daba anteriormente. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta. ¿No? Sí, maestra Ángela, ajá. Voy a presentarle en esta diapositiva. Si estamos hablando de una cita textual de más de 40 palabras, así es como lo correcto en lo que debo citar. Esto debe de ir sin sangría, el inicio sin sangría. Debo de ponerlo sin negritas, sin cursivas, con la misma fuente, el tipo de fuente y número, en este caso el párrafo, si estoy extrayendo un párrafo completo, y ya al final del párrafo, como ustedes pueden observar aquí, viene el autor. Déjenlo hago un poquito más grande porque es que si le pongo en presentación no me deja avanzar. Viene el autor, coma, año, y vienen, en este caso, las páginas de donde se obtuvo esto. ¿Cómo se agrega esto? Pues precisamente así como ahorita les estuve explicando desde el archivo en Word. No sé, maestra, si fui clara.
Sí, muchísimas gracias. Tenían los últimos datos. Gracias. Sí, sí es importante luego sí caemos en ponerlo en cursivas o tratamos de darle una diferenciación al texto. Sin embargo, sí nos enfatiza séptima edición que simplemente se le pone sangría si estoy utilizando en el primer párrafo igual y el segundo párrafo sí diferenciarlo, nada más esa parte. Y al final de la fuente, pues sí es necesario poner autor, año y página de donde se está o donde se extrae esta información. ¿Sí? Siempre debe llevar páginas. Siempre y cuando sean citas textuales. Si son citas textuales, ¿a qué me refiero con cita textual? A retomar las palabras tal cual como las dice el autor y yo las voy a pegar en mi documento. Y si es de más de 40 palabras lo que yo voy a retomar del autor, le voy a quitar las comillas, no debe de llevar comillas, debe de ir alineado el párrafo, letra igual y todo, y nada más sí agregar páginas, siempre y cuando sean citas textuales. ¿Sí? Muchas gracias. En una cita de paráfrasis no es tan necesario poner la página, aunque hay algunos, por ejemplo, la cita tradicional, siempre en el pie de página, independientemente, aunque no sea una cita textual, sí se obliga a poner el número de página de la cual uno está tratando de interpretar, en este caso, las ideas del autor. Pero en séptima edición del Norma Zapa, cuando es paráfrasis, no se agrega página, simplemente cuando es una cita textual. Qué pena. Y funciona igual si la estoy poniendo en pie de página. Dice usted una cita textual en pie de página. Sí, señora. Ok. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una cita textual. ¿Sí? Yo quiero decir que, o más bien, en esta idea que tengo aquí, la voy a poner aquí de otro color. Si en esta idea yo quiero hacer una especificación, digamos que hablo aquí de la, no sé, se me ocurre ahorita, de la Segunda Guerra Mundial, y yo quiero mencionar... Profe Goretti, ¿estamos en Word o en la diapositiva? Estamos en Word. ¿Sí lo ven o no? No. No, ok, entonces déjenme... voy a compartirlo de toda mi pantalla para que cuando haga el cambio no exista problemas, ¿verdad? Ahora sí ya ven el Word, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Digamos que en mi texto, tengo este texto aquí, luego empiezo a hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero no voy a dedicar mi párrafo a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a irme a referencias. Si pueden hacerlo, el ejemplo ahí en su computadora, háganlo conmigo y si tienen alguna duda me interrumpen con toda la confianza. Me voy a ir donde dice insertar nota al pie. Entonces, en esta parte de aquí, digamos que voy a hablar, tengo un libro que habla de la Segunda Guerra Mundial, no quiero dedicar, porque mi parte central no es la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, al lector quiero contextualizarlo sobre eso. Voy a retomar una cita textual de ese libro sobre la Segunda Guerra Mundial y digamos que la voy a poner en esta parte de aquí. Entonces, aquí escribo mi cita textual y ya al final vuelvo a hacer lo mismo, utilizo mi herramienta de insertar cita y voy llenando los campos. Eso de la Segunda Guerra Mundial, pues lo tomé de una sección del libro que vemos que cambian, se fijan cómo cambian los tópicos independientemente de donde estemos utilizando, de lo que estemos utilizando. En una sección del libro, por ejemplo, nos pide el autor en este caso de la sección que estoy tomando, si estoy hablando del capítulo 2 y en el capítulo 2 lo escribió Rincón Gallardo, pues voy a poner ahí Rincón Gallardo, el título de mi capítulo 2, el autor del libro, si el libro habla sobre teorías educativas, pues voy a poner ahí teorías educativas, quién es el autor del libro, lleno todo, le pongo aceptar igual y aquí abajo me va a dar la referencia
y ya nada más voy a agregarle igual, editar cita, y eso lo saqué de la página 3. Y ya, sí me permite, la respuesta es, sí me permite en un pie de página poner cita textual o agregar una cita textual que no necesariamente vaya en el texto, en forma. ¿Sí? Sí, ¿me di a entender, maestra? Sí, muchísimas gracias. Adelante. Maestra Goretti, con Adelante. respecto a lo que acabas el ejercicio de hacer, vuelve otra vez a donde está la sección del libro en el insertar cita. Voy a irme desde donde ¿Te estaba dice. mostrando ahorita? Ajá, donde me Sí. voy a ir. Ok, voy a borrar. Exacto, sí. Sección libro es para hacer como una acotación ahí, aprovechar. No, voy a darles un ejemplo. Como aquí habla de sección libro. Sección libro, ajá. No sé si alcanzan a ver este libro que tengo aquí. No sé si alcanza a ver. Este libro es una compilación de varios autores, ¿sí? Mi libro se llama Formación de Profesores y Desarrollo Educativo. El compilador de este libro o el coordinador, en este caso aquí lo menciona como coordinadores del libro, son 2 personas. Estas 2 personas serían mis autores del libro. Aquí los voy a agregar. Por ejemplo, el libro se llama Formación de Profesores y Desarrollo Educativo. Ese es mi título del libro, lo voy a agregar aquí. Formación de Profesores y Desarrollo Educativo. Ahí tengo el título de mi libro. Y después viene al autor del libro. En este caso, si se fijan, les mencioné 2. ¿Cómo voy a iniciar? Con el primer apellido del autor. El primer autor se llama Jaime Calderón. Voy a poner Calderón, coma, Jaime. Pero como tengo otro autor, voy a poner punto y coma, y luego voy a poner, mi otro autor se llama Luis Manuel Aguayo. No voy a poner todo el Luis Manuel, nada más voy a poner su primer nombre. Entonces pondría Aguayo, coma, Luis. Esos son mis autores del libro. Pero sí tomé la información de este libro, pero en este libro trae varios autores. Un autor. Varios capítulos. Perdón, varios capítulos, sí, gracias. En un capítulo se llama, en este caso, sí, mi capítulo se llama La Metaficción y es de Roberto Saldívar. Entonces, y aquí fue donde yo retomé esta parte, entonces voy a poner aquí Saldívar, coma, Roberto, y el título se llama La Metaficción. Entonces, ahora sí, vuelvo a tomar el año en que se fue publicado el libro, lleno todos los campos igual. Este libro fue publicado en el año 2019. El total de páginas de las cuales estoy retomando mi cita, por ejemplo, el capítulo que yo retomé, supongamos que es de la 20 a la 30, fue la Ciudad de México, y la editorial fue Taberna. Y ya, o sea, ya llené mis campos y ahora sí ya me aparecen al final. O sea, puse una cita textual en un pie de página. Y ya me parece que lo que tomé, por ejemplo, fue de la página 3. No sé, maestra, si fui clara hasta aquí. Sí, iba a ir a comentarle que donde usted colocó le dio a aceptar enseguida, pero había unos campos donde decía, por ejemplo, autor corporativo y abajo decía mostrar todos los campos. Cuando diga mostrar todos los campos, me lo muestra y me lo deja ahí textual como me lo solicita la norma APA. O sea, me deja todo así, la APA 7. Ok. Aquí donde dicen, esto que menciona usted, maestra, autor corporativo, quiero dejar. ¿A qué se refiere, verdad? ¿Quién es? Ok. Ajá. Sí. Hay libros que no tienen no es una persona en específico, sino una institución. A esas instituciones que en este caso
publican un libro, publican hace ratito mencionaba la maestra una ley, entonces supongamos que esta ley la saca la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública no se considera como un autor, sino como un autor corporativo. Se le da esta connotación de autor corporativo. Si mi libro, por ejemplo, este que tengo aquí, en vez de tener a ellos, supongamos que el autor fue o lo sacó la Universidad de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, no voy a poner aquí nada. Este campo va a quedar vacío y voy a seleccionar aquí la opción donde me dice autor corporativo. Y aquí sí voy a poner Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces ya aquí dejé precisamente ya especifiqué que mi autor del libro, en este caso como es una sección del libro, o del artículo, o de un libro, o de un informe, no es un autor como tal, sino es un autor corporativo, o sea, una institución. Entonces sí selecciono autor corporativo y menciono aquí. Se fijan, me omitió o me bloqueó el campo de autor y me da la opción, me habilita la opción del llenado de autor corporativo. ¿Sí? Si yo le pongo en mostrar todos los campos bibliográficos, pues me aparecen más especificaciones que yo tengo que hacer con el llenado de esta cita. Por ejemplo, viene la ciudad, provincia, país, región, editor, si hubo un traductor del libro, si me estoy refiriendo al volumen 1 del libro, al 2 o al 3, cuántos números de volumen tiene lo que yo estoy citando, si tiene algún título breve, un número de capítulo, son especificaciones más detalladas. Sin embargo, sin seleccionar esta opción, me integra los elementos básicos que debe tener una cita. En este caso, estamos retomando el APA séptima edición. Aquí, donde dice campos bibliográficos, aquí me especifica que lo que estoy llenando sirve para lo que es el APA, bueno, a mí me aparece aquí quinta edición, pero algunos en sexta, o lo que es en séptima edición. Entonces ya, una vez que, por ejemplo, ya dije que mi autor va a ser corporativo, pues pongo aceptar. Y se va a actualizar y ahora ya no me aparece un autor como tal, ya me dice que es un autor corporativo y que es la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí, maestra? Muchas gracias. Era como para tener en cuenta, porque cuando uno referencia a APA 7, un capítulo del libro, ¿cierto? Debe tener unos elementos distintos, o sea, cuando uno lo referencia el libro. Y agregado a eso, hay que tener en cuenta si ese libro o capítulo tiene un DOI, ¿cierto? Ah, exacto. O si tiene una URL. O sea, de hecho, en la séptima edición sí dice que sí, sobre todo el DOI se da en las revistas. Si la revista que yo estoy tomando, sobre todo en revistas electrónicas, tiene el DOI, sí lo tengo que especificar en la cuestión de referencias. Ahorita a lo mejor estamos con citas. Eso no hay que confundirlo. Cita nada más es autor, año. Referencias, ahí sí cambian muchas especificaciones si estoy hablando de libro, de revista, de audio, de película, que incluso ahorita vamos a ver cómo se referencian esto, ¿sí? Miren, estas diapositivas ya casi se nos consumió la hora, muy rápido, ¿no? Voy a pasárselas al grupo, ¿sí? Y vienen aquí, por ejemplo, citas textuales, no sé si ya están viendo mi diapositiva. Sí. Quiero avanzar en esta parte de aquí, no me voy a detener ya tanto, pero nada más, cuando está basada en un autor, ¿cómo debe de ser? ¿Qué características tiene su ejemplo? Bueno, el que siempre deben de estar entre paréntesis. ¿Qué pasa cuando estoy citando corporaciones, instituciones o fundaciones? Que es en este caso lo que ya les comentaba, lo que comentaba ahorita con la maestra. Se puede citar el nombre del autor corporativo o de algún grupo. Viene un ejemplo aquí. ¿Cómo debe de tener? Por ejemplo, la asociación, el año, la página.
Voy a avanzar en esta parte de aquí. Esto es algo que les comentaba hace ratito. ¿Cómo citar textos que son del mismo autor y que se dieron en el mismo año? A esto se le llaman referencias gemelas y sí es importante hacer una diferenciación de unas y otras. Primero, se debe de agregar las letras minúsculas después del año. Si estoy hablando, supongamos, aquí estoy citando, sigo con el mismo libro, el autor es Andrés Oppenheimer. Este libro es del 2011, pero también en el 2011 este mismo autor sacó otro libro, haciendo esta ejemplificación. Saca otro libro, sin embargo es con otro nombre. Pero cuando yo le esté citando, como en la cita solamente me aparece autor, año, puede para el lector ser una confusión de que no esté contextualizado si estoy hablando de la primera obra o de la segunda obra. Cuando esto pasa, sí es importante agregar esta especificación. Aquí tenemos la letra A o la letra B. Si estoy citando a Andrés Oppenheimer en octubre del 2011 hizo esta cita, pues esto va a ser mi primer referente, entonces a este le voy a poner A. Si este también es de Oppenheimer en el 2011, pero este lo hizo en noviembre, pues voy a citarlo, nada más después del año voy a agregar la connotación B para poder diferenciar que es el mismo autor, sin embargo son dos obras diferentes. ¿Sí? Y esta misma connotación se va a poner en la lista de referencias. Aquí, por ejemplo, viene a referencias el autor, se fijan bien el año y después del año vemos estas letras y a veces nos preguntamos ¿por qué querrá decir el A o el B? Pues es precisamente para poder diferenciar estas cuestiones. Voy a avanzar en esto. Bueno, citas parafraseadas, que es una cita parafraseada y pues reafirma la idea con sus propias palabras de lo que dice el autor. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos aquí. Se dice que si uno puede explicar mejor la idea que el autor, pues atreverse a hacer estas citas parafraseadas. De no ser así, pues lo más ético pudiera ser y más claro a veces retomarlo de manera textual. No es opción de decir, pues no, esto lo quiero hacer parafraseado, esto lo quiero hacer textual. Yo creo que tiene que ver con la redacción de la cita. También podemos contextualizar dentro de una cita algo. Por ejemplo, tengo aquí una cita textual. Supongamos que esto lo tengo como una cita textual. Esto que acabo de poner entre comillas y lo voy a poner de otro color. ¿Sí? Supongamos que dice, hace alusión, pero no, como es cita textual y lo estoy tomando de aquí, quizá el lector va a decir, ¿a qué hace alusión, verdad? Entonces sería como una duda. ¿Qué podemos hacer en este caso para hacer una contextualización de una cita textual, cuidando la idea del autor? Podemos agregar lo que son esta opción de corchetes y es hablar, por ejemplo, hace alusión, a lo mejor aquí puedo yo especificar a la educación y cerrar ahí. Si yo hago esto, estoy contextualizando a una cita sin alterar la idea del autor, simplemente es para que el lector, es válido hacer esta connotación dentro de una cita textual, poder contextualizar un poquito más, tampoco siempre y cuando la contextualización no sea tan amplia. A lo mejor en 2, 3 frases y tratar de tener en ese mismo contexto cognitivo al lector, ¿sí? Aquí les voy a pasar algunos verbos para citas. Cabe aclarar, cabe cómo lo defiende tal autor, cómo lo demuestra, cómo lo describe, cómo lo enfatiza, cómo lo enumera, porque luego caemos, pues necesitamos buscar ciertos sinónimos y ciertos verbos precisamente que vayan o que sean en específico que nos ayuden para poder citar a ciertos autores. Voy a avanzar. Quiero avanzar en esta parte de referencias. Voy a irme hasta acá. Esto es lo que debemos de saber diferenciar. ¿Qué son las citas y qué son las referencias? Me voy a ir a mi archivo Word y espero que tengan ahí el suyo
Y después de que yo ya agregué varias citas a lo largo del documento, que vemos que las citas realmente están sencillas, me voy igual como mencionaba, mi referencia. Le pongo aquí agregar nueva fuente y sigo citando, agrego si hoy ahora, por ejemplo, estoy hablando de un artículo de revista, vemos que cambian los campos, pongo mi autor, mi título, el nombre de la revista que estoy utilizando, el año, las páginas, aceptar, entonces ya terminé mi trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Necesito agregar mis referencias. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a ir hasta el final de una página. Recuerden que las referencias, según la estructura APA, deben de ir en una hoja aparte. Y me voy a ir, aquí es importante que todos vamos otra vez al documento y nos vamos a ir en bibliografía. Al menos deben de tener el ejemplo que hicimos de cita. Entonces, si se pueden ir a bibliografía, lo vamos a seleccionar. Y me dice que qué es lo que quiero integrar, que si quiero integrar mis trabajos citados o si quiero integrar mi bibliografía. Le voy a dar aquí donde dice bibliografía y en automático me va a poner toda la bibliografía que yo utilicé en el documento y me la va a ordenar alfabéticamente. Vemos que cambian, va a cambiar la bibliografía o las referencias de uno a otro, en dependencia si lo que cité fue un libro, si lo que cité fue una revista, si fue un audio, si fue una película. Y aquí lo vemos al final, ¿sí? No sé si pudieron en esta parte agregar ya la bibliografía después del documento. ¿Dudas con esta parte de aquí? Profe Goretti, ayer donde le quería comentar, cuando se hace esa insertación, entonces aparece ya con las posiciones como estamos aprendiendo ahora de APA 7. Así es. Por ejemplo, sí, no, ya aparece todo, ¿verdad? Si es Sí. revista, ya aparece la posición que es, etcétera. Así es. Nos la da en automático. Ajá. Sí. Independientemente que el equipo de uno en Word diga sexta, APA 6. Independientemente, pero, ahora sí que independientemente, sí, o sea, nos las va a acomodar, pero sí es importante ver estas especificaciones que, por ejemplo, les iba a mostrar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, bueno, aquí voy a empezar voy a adelantarme las diapositivas por el tiempo, pero están yo creo que claras y ahí podemos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay más de 20 autores? Pues los nombres de los autores deben de estar invertidos, apellido, nombre, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, cuando haya hasta 20 autores, nos va a dar los 19 autores y luego el I y el último autor. Así nos lo va a acomodar ya la referencia en automático cuando nosotros estemos llenando. Por eso sí tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos el llenado de las citas en el desarrollo de nuestro trabajo, para que no tengamos problemas al final con las referencias, porque luego no nos da y es por algún detalle, algún error, hasta por que no le puse después del apellido una coma, voy a tener problemas. Entonces sí es tener la paciencia nada más de ir llenando los campos correctamente y en automático no voy a tener problemas con mis referencias. Cuando tengo más de 21 autores, aquí vemos que ya aparecen los 3 puntos y ahí incluso vamos a encontrar el et al, que hace una connotación de que ya me estoy pasando o que estoy citando algo que tiene más de 20 autores. Aquí vienen, estas las voy a, es lo que les decía hace rato, en mi bibliografía o en mis referencias vemos que hay una variación de una a otra cita, ¿sí? Y esto va en dependencia, ahora sí, de las especificaciones de cada elemento. Por ejemplo, si estoy hablando de un libro impreso, pues ahí lleva lo clásico, ¿no? Debe de aparecerme así en la 7ª edición. Apellido, coma, la inicial del nombre, punto, el año, el título del trabajo, ahí ya lo vemos en cursivas, y la editorial. Y como les comentaba hace rato, en la 7ª edición no tiene el lugar, pero sin embargo, déjenles digo alguna de aquí. Esta, por ejemplo.
mi formato en el que yo estoy citando es quinta edición. ¿Qué puedo observar aquí? ¿Qué observan? ¿Qué, perdón, maestra? Que está el lugar de publicación, por ejemplo, Buenos Aires. Ajá, que aparece ahí, exactamente, aquí aparece ahí el lugar de publicación. Aquí, pues yo ya tendría que hacer mis propias modificaciones si estoy hablando de un APA séptima edición. Y lo correcto en un séptima edición quedaría así. Viene siendo autor, coma, la inicial del primer nombre. Nada más, ojo también eso, siempre el primer nombre. Entre paréntesis, el año del libro, punto, el título del libro, punto, editorial. Porque así me lo dice en el formato séptima edición. Esos son los detalles que les digo, que uno hay que hacer manualmente o revisarlo de uno en uno en la cuestión de bibliografía cuando no tenemos esa actualización del séptima edición. Sin embargo, sí nos facilita mucho trabajo que estarlo haciendo totalmente manual todo. Entonces, aquí vemos qué pasa, por ejemplo, si es un libro en línea, ahí hay que agregar el DOI o el URL. Si yo este libro lo encontré en una página de internet, después de citar mi libro, sí es importante agregar el sitio web. Cuando hago el llenado, aquí en esta parte, me voy un poquito más arriba, sí me da opción, por ejemplo aquí, agregar una nueva fuente. Le voy a poner documento de un sitio web. Vemos cómo cambia, incluso hay que mencionar siempre hasta el día de consulta. Recordemos que luego las plataformas no nos aseguran la permanencia. Entonces, si en un momento dado quiero consultar ese documento y ya no está, pues ya al menos yo me defiendo en mi bibliografía y digo que en el día, en el mes y el año que lo consulté, pues ese material estaba en un sitio web. Entonces, aquí vemos cómo cambian las especificaciones. ¿Sí? Bueno, aquí vemos un libro. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, comentario, duda. Pregunta. Adelante. Profe Goretti, en el caso, por ejemplo, que sea la URL y resulta y pasa que uno encuentra un ejemplo, libro electrónico. Un ejemplo. Entonces, el libro electrónico lo encontró uno, pero al momento de no encuentro el DOI, sino la URL del libro electrónico. Al momento de uno incrustar la URL, le aparece HTTP y no la S. Y resulta que no hay ningún problema. Por ejemplo, me lleva el link, cierto, que aparece ahí en la URL. Puedo explorar, descargar capítulo por capítulo si yo quisiera. Entonces, ¿qué hay en ese sentido? ¿Qué incrusto? ¿La URL donde aparece capítulo por capítulo? ¿O incrusto, si es un solo capítulo, el link que me lleva? ¿O se aparece en X universidad? ¿O aparece? ¿Qué se hace en ese sentido? ¿O X revista? Ajá. En este caso, sí es importante primero, si yo nada más estoy tomando, usted me dice como si selecciono un libro y luego ese libro me manda un enlace diferente del primer capítulo, me manda otro enlace diferente del segundo capítulo, y yo estoy tomando, por decir, el segundo capítulo, pero la URL es diferente a donde viene la portada. El libro completo. El libro completo, ajá. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Pues primero, agregar estoy hablando de un libro en línea, primero identificar eso, es un libro en línea, entonces tengo que poner su apellido, tengo que poner nombre, el año, título del libro, la editorial, y ahí donde dice URL voy a copiar la parte específica del capítulo del libro que yo estoy tomando. Ojo ahí, puedo hacer libro en línea y especificar que es un capítulo de un libro en línea. Y si aparece el HTTP y no HTTPS, ¿no hay problema? Pues no, más bien ahí sí sería nada más copiarlo tal y como le aparece ahí el enlace. Por ejemplo, me voy a adelantar. Como lo encuentre, listo. Ajá. Por ejemplo, después que aparezca público no hay problema, ¿verdad, doctora Goretti? Así es. Mire, por ejemplo, tengo esta parte aquí, este ejemplo, ¿sí? Es una revista, pero más o menos es en esa sintonía. Tengo esta revista aquí dice que para revistas
me da aquí el formato, debe tener el apellido. En este caso, bueno, si es más de un autor, pues hay que colocarlos, el año, título del artículo, título de la revista, que es muy diferente al título del artículo. Tengo que poner número de revista, número de página de inicio y número al final. Y luego, ahora sí, en este caso, pues el DOI o el HTTP. Sin embargo, perdón, el URL. Sin embargo, muchas revistas no encontramos el volumen, no pasa nada, podemos omitirlo siempre y cuando realmente no lo tenga. Menciono aquí un ejemplo, tengo esta revista. Primero, ¿cómo debe de ir en la cita? Pues la autora de este artículo, la revista se llama Magisterio. El artículo que yo estoy tomando se llama Lo que se haga por un niño se hace por un pueblo. La autora es Muñoz Villa. Entonces, ¿cómo lo voy a citar? Pues nada más voy a poner, Muñoz Villa, voy a poner el nombre, coma y el año. Y en la referencia, ahí sí voy a especificar todo. Voy a poner que fue el año, bueno, de enero, febrero 2021. El nombre de mi artículo, la revista, en este caso, la Revista Internacional Magisterio. Viene ahí ya lo que es el volumen de la revista y luego vienen de las páginas. Si vemos la diferenciación, pero sí, sobre todo si son revistas electrónicas, al final, bueno, aquí lo vemos, al final aparece el URL. Sí es importante especificar eso, sobre todo cuando son medios electrónicos. Aquí les dejo igual cómo sería un artículo de algún periódico, cómo cambia si es un periódico impreso y si es un periódico en línea. Aquí tenemos cómo citar, por ejemplo, el periódico en línea. Me dice que para un periódico en línea tengo que poner el apellido, nombre, fecha del periódico, titular del artículo del periódico, nombre del periódico en cursivas y la dirección. Entonces quedaría, aquí vienen los elementos. Ahí está la URL. Esa es la parte que yo voy a copiar al final, ¿sí? Igual viene aquí en lo de la tesis. Ya viene cómo es el formato general de una tesis. Ojo aquí también, en algo que quiero mencionar. Si estoy hablando de una tesis, hay que especificar si esa tesis fue publicada o si esa tesis no fue publicada. ¿Cómo lo voy a especificar? Voy a poner apellido, nombre, entre paréntesis, año, título de la tesis y entre corchetes ahí voy a poner si fue una tesis de maestría, si fue una tesis de licenciatura y si esa tesis fue publicada o no fue publicada. Sí es importante también especificar eso. Y al final, el nombre de la institución académica, el cual está respaldando esta investigación. Y bueno, maestros, pues por cuestiones de tiempo, pero aquí les voy a dejar esta diapositiva que espero y les sirva. Vienen de diferentes, qué especificaciones debe de tener en mis referencias, ojo en eso, acuérdense, citas nada más textuales y paráfrasis, y referencias, pues ahí sí, ver las especificaciones según sea artículos, libros, revistas, tesis. Aquí les dejo cuando yo estoy tomando alguna información de una página web, lo que son leyes y documentos legales, que era lo que les decía ahorita. Para los documentos legales existe algo que se llama Blue Book, y esta es una especificación que nace desde el área de derecho y que pues se especializa en eso. Sin embargo, las normas APA sí dan una sugerencia. Esta sería una forma estándar de cómo citar una ley. También vemos cómo citar una película o una serie incluso, que es muy similar a la película. Hay que tomar como autor, se toma el director de esta película o de la serie en sí. Sobre un podcast que ahorita es algo que nos ayuda mucho. Es una herramienta, yo creo que hemos, del momento en la cual hemos retomado o retomamos muchas ideas. Recuerden que hay entrevistas, conferencias. Entonces, ¿cómo citar cuando estamos retomando algo de un podcast? Aquí viene, o de un episodio de un podcast, porque luego son cuestiones que vienen en serie. Sobre un video de YouTube, igual aquí les dejo un ejemplo.
pues estos serían como que algunos de los elementos o de los materiales a los que recurrimos con mayor frecuencia. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, pero pues para no alargar de mi más el parte, tiempo. profe Sí. Goretti, muchísimas gracias, lo digo aquí en micrófono abierto, lo escribí, pero lo digo, excelente, valiosos aportes, y de verdad que muy bueno y en buena hora para todos los asistentes que estamos acá. Mil gracias por la presentación. No, pues me alegra que ojalá haya sido de ayuda y que pues sobre todo es cuestión de, lo mencionaba en la sesión pasada el maestro Mauricio, lo mencionaba la maestra Dalila, a veces nos quitan, de pronto nos mortifica esto de la citación APA, entonces creo que las citas, o empleamos mal ese término, ¿no? Decimos, es que el citar en APA, el citar no hay problema porque simplemente es poner autor y poner año, donde sí tenemos que ser muy cuidadosos y respetar las ciertas particularidades, es precisamente en esta lista de referencias que se mencionan al final siempre de un artículo académico. Entonces, esa es como que la parte en la que hay que tener claro que debemos de revisar y debemos sobre todo, si nos vamos a pegar, en este caso en la elaboración de los artículos, en un formato APA, 7ª edición, pues sí cuidar qué es lo que, si estoy utilizando la herramienta desde Word 6ª o 5ª, qué es lo que tengo que agregar o qué es lo que tengo que omitir una vez que me arroje mi lista de referencias. Entonces, pues les reitero el agradecimiento, la invitación y ojalá que haya sido pues de utilidad. No, maestra Goretti, el agradecimiento es de nosotros con usted. Muchas gracias por esa explicación muy puntual, muy práctica. Creo que hay elementos que definitivamente pues se nos escapan de pronto cuando nos sentamos a hacer un texto, como que se nos viene toda esa carga encima, entonces sí como que sentimos la presión, pero entonces de esa forma, como usted nos lo ha explicado, sentimos que es una forma más práctica. Entonces, en primer lugar, que es una forma más práctica, por ejemplo, me llamó mucho la atención a modo personal la explicación entre los corchetes. No conocía esa forma y yo sí decía, en ocasiones sí me he sentido que cómo explico a qué hace referencia, porque la cita como es un fragmento textual y pues no puede hacerse la referencia antes, yo dije, pero ¿cómo lo explico? Pero entonces ya ahí voy con una herramienta más. Entonces son aportes bastante útiles para la escritura académica y pues que nos va nutriendo, ¿no? Que nos va nutriendo, así como cuando decía Lili de organizar todo el formato, de organizar nuestras ideas, pues también viene cómo fortalecemos y cómo argumentamos esas ideas, que es fundamental. Y pues para eso están las citas. Entonces, muchísimas gracias por esos aportes. Por acá el profe Fernando también tiene la palabra. Profe Fernando. Gracias, muy amable. Antes que se vaya la doctora Goretti, se presenta un caso que creo que no se contempló. En lo que tiene que ver con las citas, cuando en el estado del arte no se consigue, digamos, teoría sobre eso, el autor de un proyecto, de un libro, etcétera, puede autocitarse. ¿Qué dice la 7ª edición de APA sobre eso? Gracias. Sí, es en esta parte que menciona el maestro Hernando, pues sí hay muchas cosas que a lo mejor nos quedan todavía por aterrizar. Yo sé que a lo mejor el tiempo es corto. Sí es válido autocitarse, siempre y cuando pues tengamos, digamos, si yo ya hice una investigación al respecto, sí la puedo mencionar y sí me puedo autocitar, tomando en cuenta este formato, ya sea si yo hice la publicación en una revista o en un libro, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo, por decir, mi tesis de licenciatura, estoy haciendo mi tesis de maestría y necesito retomar algo de mi tesis de licenciatura en mi tesis de maestría?
tengo que hacer precisamente una especificación o para eso me sirven las notas al pie. Cuando quiero agregar algo, quiero especificar algo, quiero agregar algún comentario de lo que estoy poniendo. Ejemplo, si en este caso es una tesis, supongamos, porque cuando me dice usted estado del arte, entonces me arroja en automático que es un trabajo de tesis, o sea, es un trabajo más riguroso de investigación que tiene que llevar estado de arte. Entonces, si voy a hacer una autocita, sí tiene que ser tomando en cuenta yo ya una investigación previa que hice. Lo voy a citar como en forma de cita. En este caso, en autor me pondría yo misma, hablando en lo personal, por ejemplo, pondría Manzano, Goretti, mi tesis la hice en el 2012, y los demás datos. Y entre corchetes especificar que mi tesis no fue publicada, por si en algún momento dado quienes están leyendo, mis lectores, quisieran recurrir a ello, pues ya especifico que no es publicada mi tesis. O si fue publicada, pues podemos ahí agregarlo, y sobre todo si está en algún sitio web, pues ampliar más esta contextualización y poner el URL o el enlace de este sitio. No puedo como que nada más lo pensé y me puedo autocitar, eso sí, como que no. Ahí sí queremos poner alguna especificación, sí puedo recurrir a lo que es una nota al pie, y ahí a lo mejor sí, sí manejar todo esto. Ojo, aquí también dice APA séptima edición, no puedo subcitar ni sobrecitar. ¿A qué se refiere eso? Si yo voy a hacer un trabajo académico, no puedo quedarme en una escasez de citas, ni tampoco puedo en un exceso de citas. Entonces, sí es importante estar cuidando las ideas. No puedo tener párrafos grandes sin ninguna cita, o párrafos construidos, muchos párrafos construidos a través de citas. Entonces, esto del subcitar o sobrecitar, sí es también tenerlo en cuenta o cuidarlo. Por ejemplo, maestra Goretti, que en un párrafo cite, por decir algo, una ley, y después el otro párrafo sigue hablando del mismo tema y vuelve y toma algo de la ley, de la misma, y sigue otro párrafito de la misma ley. O sea, si voy a, la ley como tal, sobre todo si estamos hablando de una ley, por lo regular es una cita textual, porque no puedo, si hago una interpretación sobre interpretación de esa ley, pues puedo quitarle el sentido. O sea, yo creo que las leyes, sobre todo si hablamos de leyes, sí tienen que ser muy cuidadosas en eso. Voy a poner una cita textual. ¿A qué me refiero con sobrecitar? Si ya cité ese fragmento de ley, claro que puedo seguir escribiendo sobre esa ley, siempre y cuando a lo mejor ya esté parafraseando, yo ya la esté interpretando, yo ya esté poniendo a lo mejor un análisis crítico, yo ya esté haciendo un juicio sobre esa ley, y lo hago enseguida es válido. Así me puedo llevar a lo mejor una hoja hablando de esa ley, pero ¿a qué se refiere sobrecitar? Que estoy hablando de esa ley y después lo vuelva a poner otra cita textual de la misma ley, o a eso se refiere el sobrecitar, no tanto en la extensión en la que me la pase hablando de algún punto. A eso me refiero, sino al exceso de citas, y sobre todo de un mismo autor. Eso sí es como que tener cuidado. Si estoy citando a David Perkins, es por decirlo, entonces voy a citarlo y luego menciono algo y luego otra vez vuelvo a citar ese libro y luego vuelvo a citar ese libro. Ahí estamos cayendo lo que es en sobrecitar. Entonces, ni mucho ni poco. Entonces, sí cuidar en ese aspecto. A eso me refiero, maestra. Gracias. Por acá, Ana Lili. Sí, muchas gracias. Creo que la maestra Goretti nos clarifica bastante ese punto. Miren, una de las cuestiones que también tenemos nosotros aquí con las citas es que en ocasiones nos casamos con ciertos autores.
O bien un autor, una teoría puede formar parte de la columna vertebral de nuestros proyectos o de nuestro proceso de investigación. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer bastantes citas en relación a un autor, tenemos que mencionarlo dentro del texto, que se va a tomar como referente teórico, metodológico o epistemológico de construcción, y de esa manera ya no caemos en esa sobrecitación porque estamos explicitando que vamos a utilizar a ese autor de manera constante. Otra de las que mencionaba la maestra Goretti y que son bien puntuales es precisamente eso, no sobrecitar, ya que en ocasiones nuestros documentos pierden fiabilidad porque estamos citando tanto que no se nota ahí nuestra posición, no se nota ahí nuestra redacción, sino que estamos tomando fragmentos de otros. Entonces, ahí cuando hay bastantes citas y no hay por ahí voz de redacción por parte de nosotros como docentes investigadores, entonces nuestros documentos pierden validez académica. Como ven, entonces pienso que esa parte es bien importante y la maestra Goretti lo puntualiza muy bien. Muchas gracias, maestra. Sí, gracias maestra. Sí, efectivamente, cuidar esta parte, ver en qué momentos, porque no es como tomé este fragmento, ay, ¿cómo lo hago? ¿Cita textual o lo parafraseo? O sea, sí es importante diferenciar en qué momento es necesaria una paráfrasis y en qué momento es necesaria una cita textual. Entonces, sí, gracias maestra. Vale, muchas gracias por esos aportes. Sí, me parece muy interesante esa última parte, en qué momento diferenciar eso, ¿no? Entonces creo que es una tareita para ir practicando bastante. Bueno, compañeros y maestra Goretti, muchísimas gracias por ese aprendizaje que nos deja en esta sesión. Y pues yo creo que a practicar con estas normas APA en la construcción de documentos, tanto a nivel profesional, a nivel escolar, y pues ya cuando las dominemos yo creo que es necesario enseñarlas en la escuela, ¿no? Creo que en algunos currículos se están adecuando en algunos grados de educación secundaria, entonces sí es muy importante como adecuarlas y que no nos pase lo que nos pasó a nosotros, que llegamos a la universidad y como conocimos APA. Entonces sí se hace como indispensable esto. Compañeros, los invito a diligenciar el formulario de asistencia. Ya es un poquito, 2-3 preguntitas más extensas. Esto con el fin de recoger información para el nicho de sistematización. Y los invito también a acompañarnos el viernes a las 5 con la segunda sesión de escritura académica, el sábado a las 10 con el espacio de innovación educativa. Y pues nuevamente muchas gracias por su participación, por su asistencia, por sus grandes aportes. Maestra Goretti, muchas gracias y pues seguimos construyendo en red y construyendo en colectivo. Pues, muchas gracias, feliz tarde. Gracias, maestra Goretti. Muchas gracias, maestra Goretti. Muchas gracias.